contrato de arrendamiento es un contrato en virtud del cual una persona denominada arrendador se obliga a transferir el uso o goce de su propiedad o bien de manera temporal a cambio de un precio cierto y determinado. Las partes de este contrato son el arrendador y el arrendatario. El arrendador es aquella persona que se obliga a conceder el uso o el goce de la cosa, y el arrendatario es la persona que recibe el uso o goce de este bien y que además se obliga a pagar un precio cierto y determinado. Los elementos esenciales es el consentimiento y el objeto, que se divide en directo e indirecto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades, que en este caso sería conceder el uso o goce de la cosa o el bien de manera temporal y que además se acuerde un pago cierto y determinado. El objeto directo es la acción, que en este caso sería conceder el uso o goce de un bien de manera temporal a cambio de un precio cierto y determinado. Y el objeto indirecto está constituido por el bien que se va a arrendar de manera temporal, así como por el pago que va a ser la renta. Los elementos de validez son capacidad, forma, ausencia de vicios del consentimiento, objeto, motivo o fin lícitos. La capacidad que se le exige al arrendador sería la capacidad general, que es ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. También se le exige la capacidad especial, que es ser propietario de la cosa o del bien o estar facultado para disponer de ella. En este caso tendría que tener autorización del dueño para que a través de un mandato él pueda disponer de los actos administrativos. Para el arrendatario solamente se le exige la capacidad general, que es ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales, a menos de que se le prohíba de manera expresa tomar en arrendamiento determinados bienes. Este contrato deberá tomar la forma escrita, y cuando se trate de predios rústicos y que su renta anual sea mayor de 4,000 veces del valor diario de unidad de medida y actualización, pues deberá hacerse en escritura pública. Entra en la clasificación traslativo de uso, ya que en el arrendamiento solamente se transfiere el uso o goce de la propiedad o el bien de manera temporal. Es un contrato bilateral, ya que las partes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. El arrendador tiene la obligación de conceder ese uso de manera temporal y el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta. Es un contrato principal, ya que no necesita ni de otro contrato ni de otra obligación para que éste pueda existir. También es un contrato oneroso, ya que los provechos y los gravámenes son los mismos para las partes. El arrendador tiene la carga de ofrecer ese uso de su bien y tiene el beneficio de que se le va a pagar una renta. Y el arrendatario tiene pues el beneficio de recibir ese uso, pero tiene la obligación de hacer ese pago. Contrato conmutativo, ya que desde el momento en que se celebra el acto se conocen cuáles son las prestaciones, se conoce cuál va a ser el bien que va a transferir su uso, se conoce el pago. También puede ser consensual en oposición a real, ya que no requiere de la entrega de la cosa para que se perfeccione o para que se constituya el contrato, sino que simplemente con el acuerdo de las partes se da por hecho. Puede ser formal en oposición a consensual en ciertos casos, por ejemplo, en el caso de los predios rústicos, que su renta anual exceda de 4,000 el valor diario de la UMA, pues tendrá que ser en escritura pública. También es un contrato temporal, ya que la transmisión de este bien o de la cosa es solamente por un cierto tiempo. También es un contrato de tracto sucesivo, ya que los provechos y gravámenes que se van
dando son periódicamente mientras dura este contrato. Obligaciones de las partes. En el caso del arrendador es conceder el uso o goce temporal de la cosa, que esta obligación deriva de la propia naturaleza jurídica de este contrato, que es el de arrendamiento, que es un contrato traslativo de uso. 2. Debe entregar el bien en estado de servir. Esto quiere decir que el bien debe servir para lo que se pactó en un inicio. La entrega de la cosa o el bien debe de realizarse en el lugar, tiempo convenidos. De no haberse pactado, pues tendrá que entregarse inmediatamente que el arrendatario así lo requiera. Cuando no se haya pactado el lugar de la entrega, si es un inmueble, pues deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentra. En otros casos va a ser en el domicilio del deudor. Y si es en varios lugares donde se pactó, pues el arrendatario va a elegir en qué lugar va a hacerse la entrega. 3. Deberá conservar el bien arrendado en el mismo estado. Deberá conservar la cosa arrendada en el mismo estado en que lo entregó en un inicio. Para esto, el arrendatario deberá darle aviso en caso de que haya la necesidad de hacer reparaciones, y en caso de que el arrendador no haga estas reparaciones deberá pagar los perjuicios por omisión. En caso de que no cumpla, también se puede exigir que el término de este contrato. O en caso de que el arrendatario haya pagado de su propio bolso las reparaciones, pues deberá exigirle el pago al arrendador. Número 4. No estorbar ni impedir el uso de la cosa arrendada. El arrendador solo va a poder molestar o estorbar al arrendatario en casos como lo había comentado anteriormente: reparación de daños, reparaciones urgentes, reparaciones indispensables. Número 5. Garantizar el uso o goce pacífico de la cosa. El arrendador va a hacerse responsable de los actos que perturben la posesión del arrendatario. En caso de que sea por terceros, pues el arrendatario es quien debe ejercer los actos contra las personas que estén perturbando su posesión. Deberá garantizar la posesión útil de la cosa. Esto quiere decir que el arrendador deberá responder por los daños y perjuicios que sufriera el arrendatario en caso de vicios ocultos que hayan sido anteriores o posteriores al contrato. Número 7. Preferir al arrendatario en caso de nuevo arrendamiento o de venta de la cosa arrendada. Si el arrendatario ha durado 3 años y ha pagado en el tiempo debido, pues se le deberá de tomar en cuenta en caso de un nuevo arrendamiento. Igual con la compra-venta. Si el arrendatario ha durado más de 5 años y ha estado al corriente en sus pagos, se le deberá de tener preferencia. Para esto se deberá notificar al arrendatario notarial o judicialmente las condiciones del arrendamiento o de la venta para que éste pueda disponer del derecho de tanto en los próximos 8 días. Las obligaciones del arrendatario es: número 1, pagar la renta. Deberá pagar la renta en tiempo, forma y lugar que se pactó. De no haberse pactado el tiempo del pago de la renta, y si se trata de fincas urbanas, el cumplimiento de este pago deberá realizarse por meses vencidos. Y tratándose de las fincas rústicas, el cumplimiento deberá realizarse por semestres vencidos. Cuando no se haya pactado el lugar del pago, será en el inmueble que se encuentra arrendado, y en caso de la falta de pago de la renta, pues el arrendador podrá exigir que termine el contrato.
2. Cuidar el bien arrendado. El arrendatario deberá responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa, por culpa de familiares, de descuido, por culpa de sus sirvientes o subarrendatarios. Además, no puede sin el consentimiento del arrendador, tiene que ser consentimiento expreso, variar la forma del bien y de hacerlo así, pues deberá restablecer todo en la forma en la que fue entregado. El arrendatario será responsable en caso de incendio, a menos de que él compruebe que fue por causas de fuerza mayor, por un caso fortuito o cuando este incendio se haya comunicado de otra parte al bien arrendado y que pues él compruebe que tomó las medidas necesarias para poder evitar el incendio. 3. Servirse del bien para el uso convenido. El arrendatario tendrá la obligación de darle el uso que se pactó desde un inicio en el contrato, no puede darle otro uso. En caso de que él pues haga lo contrario, el arrendador puede exigir la rescisión del contrato. 4. Restituir o devolver el bien arrendado. El arrendatario tiene la obligación de regresar el bien o la cosa en el estado en el que se le entregó, salvo en los casos en que por causas del tiempo o una causa inevitable pues hubiera un desgaste en el bien que se arrendó. También existe esta figura llamada subarrendamiento, que es un contrato en virtud del cual el arrendatario concede a un tercero el uso o goce de manera temporal de un bien o una cosa a cambio de un precio cierto y determinado. El subarrendamiento tiene las mismas formalidades que el arrendamiento. Para que esto proceda, para que esta figura proceda, deberá tener autorización expresa por parte del arrendador. Si subarrienda el bien sin el consentimiento del arrendador, deberá pagar daños y perjuicios ocasionados y aparte el arrendador podrá exigir la rescisión del contrato. La terminación del contrato puede darse por diversas situaciones. Una de ellas es por haberse cumplido el plazo acordado, por convenio expreso de las partes, por nulidad, que es cuando falta un elemento de existencia o un requisito de validez, por rescisión, que es cuando se interrumpe el contrato antes de que éste concluya, por confusión, que es cuando el acreedor y deudor recaen en una misma persona, por expropiación de la cosa arrendada por causa de utilidad pública, que es cuando a través de una orden judicial se extinguen los derechos que tiene el arrendatario sobre la cosa arrendada y esto pasa a manos de las autoridades. Por último, la evicción, que es cuando una persona con mejor derecho exige que se le respete sobre el bien del enajenante. Un ejemplo sería que el arrendador vaya y ofrezca el bien a una persona y se dé un acuerdo entre ellos, y después este arrendador vaya y le ofrezca a otra persona el bien y que esta persona le ofrezca un pago más alto que el anterior, entonces él decide arrendárselo mejor al del pago más alto.